Hoy tenemos invitados especiales, están con nosotros Belkis Batista, coordinadora de salud mental y miembro fundadora de RD es de Todes, y también Dominic Rincón, coordinador de legal y cabildeo y miembro fundador de RD es de Todes, cabildeo. Mira, y aquí aquí hay una ley para formalizar el lobismo. Ajá. Pero ya hay gente que usa su título de cabildeo, o sea, el lobismo, ¿verdad? Buenos días, jóvenes. Hola, buenos días. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de coordinador legal y cabildeo? Bueno, realmente el cabildeo no es algo nuevo, ni en la República Dominicana, ni en el mundo, ¿no? Que en República Dominicana ahora se le esté dando forma y se esté reconociendo como tal es diferente. Pero, por ejemplo, en meses pasados, por ponerte un ejemplo, en el Congreso había perimido 4 veces el anteproyecto de ley de prohibir la reinscripción en los colegios, por ejemplo. ¿Por qué se había caído? Porque los colegios privados tenían un lobby, un cabildeo dentro del Congreso porque afectaba sus intereses. O sea, siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Entonces, los jóvenes Dominic y Belkis traen el tema estatus del Código Penal, las acciones y exigencias del colectivo RD es de Todes. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de reforma del Código Penal que ustedes consideran que vulnera derechos de un segmento importante de la población? Como todos saben, el pasado 30 de junio del año en curso, en la Cámara de Diputados fue aprobado el anteproyecto del Código Penal, el cual salió con muchos defectos. Como sabe, la Procuraduría General de la República y otros organismos de la vida pública pues dijeron lo que entendían que estaba mal, incluyendo también nosotros con el tema de la discriminación. En el caso nuestro hemos destacado, por ejemplo, el artículo 187 sobre discriminación, el cual sacó la orientación sexual como un agravante de discriminación, como un motivo de discriminación. Pero peor aún, se agregó un párrafo, el párrafo 2, el cual exime de discriminación cuando se objeta conciencia religiosa, ética, moral o algún tipo de requisito, lo cual no solamente vulnera los derechos de la comunidad LGBTIQ, sino de todo el mundo, porque, por ejemplo, a ti que eres, por ejemplo, de color oscuro, si un negocio, un restaurante, entiende que tú no puedes entrar por tu color de piel, va a alegar que eso es requisito institucional. O cualquier persona que discrimine por cualquier motivo va a decir es que mi religión me lo permite. Entonces eso le quita todo el sentido al artículo 137 de este proyecto. Pero también te podíamos mencionar el artículo 97 sobre homicidio, el cual también saca la orientación sexual como agravante de homicidio cuando nosotros sabemos que en República Dominicana, y eso está debidamente documentado por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de Personas Trans, que aquí hay varios casos de personas trans, de los cuales solamente 2 han sido debidamente juzgados. La mayoría ha quedado impune, o sea que sí existe. El artículo 119 sobre tortura también, el cual saca la orientación sexual como tortura y la identidad de género y la expresión de género cuando, por ejemplo, las chicas que ejercen el trabajo sexual o sencillamente que expresan su expresión de género, valga la redundancia, son agredidas por los cuerpos policiales, obligadas, por ejemplo, a darle el dinero que hicieron, son golpeadas, le cortan el pelo y todo eso es tortura. Y continuando con el artículo 120 sobre trato cruel e inhumano, el cual sacaron que formas de trato cruel e inhumano degradante provocar sentimientos de angustia e inferioridad y también lo que es el daño físico o mental, que no solamente es hacia la comunidad LGBT, sino también a todos los seres humanos. Nosotros somos uno de los países que tiene la tasa más alta, por ejemplo, de violencia de género. Y la violencia de género no es solamente física, sino también mental. Y por supuesto, los artículos, el artículo 110 sobre el aborto y las 3 causales, los cuales también apoyamos, de forma que aprobaron en junio un código totalmente retrógrada, cuando desde el Estado hemos venido y votamos por un supuesto cambio, pero entendíamos que era un cambio hacia el futuro y no un retroceso, que es lo que estamos viendo, un Congreso más joven, pero más conservador. ¿Qué es lo que ustedes quieren realmente? Que ustedes alegan que hay discriminación por una parte. Yo me pregunto, ¿qué quieren ustedes realmente? Que lo tomen en cuenta dentro de las normativas que hay vigentes dentro de esta misma elaboración de este nuevo Código Penal,
o que dentro de cada párrafo del código lo que ustedes exigen es que se mencione al colectivo que ustedes representan? Mira qué es lo que pasa. Realmente, me decía alguien en una entrevista, lo que pasa es que ustedes, al querer que lo mencionen aparte, se están autodiscriminando ustedes mismos porque entonces quieren que se le aparte del grupo. Y eso no es así, porque cuando hay un ministerio de la mujer no se está discriminando, sino que se está visibilizando que es vulnerable ante una sociedad machista. Cuando se está hablando de que hay discriminación por raza, por género, por inclusive por nacionalidad, se está visibilizando que hay que proteger ese grupo de personas. Es tan sencillo como eso. No es una cuestión de que nos estamos autovictimizando, ni mucho menos. Y decir que nosotros caemos, como es el discurso de inclusive muchas personas, periodistas, que no tienen ni siquiera un conocimiento legal, decir que en la palabra persona, todas, todos y todas estamos incluidos, no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? No es correcto, toda vez que independientemente de que todos, todas y todos somos personas, te acabo de decir que hay grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales hay que visibilizar y reconocer. ¿Por qué hay una ley, por ejemplo, de personas discapacitadas? ¿Por qué existe un Ministerio de la Mujer? ¿Por qué existe una ley especializada en niños, niñas y adolescentes? Porque son grupos que tienen que ser protegidos, porque son personas que están en situación de vulnerabilidad y que en su momento han sufrido algún tipo de discriminación, de violencia, etcétera. Sí, yo creo que tienes razón. Y los diputados, he escuchado el argumento de algunos diputados de que cuando se aborda el tema de homicidio tiene que ver para todo. Eso desde el punto de vista limitado del pensamiento está perfecto, pero ciertamente hay sectores que hay que visibilizarlo. Hay mucha gente que no está de acuerdo, por ejemplo, con la cuota que se le dio en principio a la mujer y a la juventud en términos electorales. Sin embargo, planteábamos los que estábamos de acuerdo. Sí, no estamos de acuerdo con la cuota, pero eso hay que hacerlo hasta que en la República Dominicana la mujer tenga una participación real o que el asunto sea equitativo, porque no queríamos la cuota para seguirle dando un 5% a la mujer. No queríamos el 33% para seguirle dando el 5% o para no darle nada. Ahora, fíjate que la situación ya ha llegado al punto de que 40-60 de un lado o de otro. O sea, que la mujer puede tener un 60 y el hombre puede tener un 40 o viceversa. O sea, que se van logrando cosas. Correcto. Además, tú vas, en el caso de la participación electoral, tú vas fomentando la participación de la mujer en el ámbito electoral, que en un momento se ve limitada por muchísimas cosas y por trabas que ponemos los mismos hombres. Entonces, en este caso, ¿cómo la sociedad dominicana puede interpretar, y la justicia y los organismos de investigación pueden determinar que un crimen en un momento determinado se produjo por razones de odio al individuo por su orientación sexual o porque, qué sé yo, cualquier situación especial? Eso es fácil determinarlo. ¿Se puede determinar? ¿En otros países se logra determinar? Totalmente. En otros países se logra determinar. Así como tú puedes, por ejemplo, identificar, o las autoridades correspondientes pueden identificar cuándo es un feminicidio. Porque, por ejemplo, que se haya cometido un homicidio para una fémina no necesariamente tiene que ser específicamente por razones Claro. de odio en principio, ¿no? Ahora, las autoridades son las que tienen que determinar cuál es el móvil del evento, ¿no? En este caso el homicidio. Entonces, por ejemplo, así como se puede determinar cuándo es un feminicidio, así como se puede determinar cuándo es un crimen de odio por racismo, así también se puede determinar cuándo es un crimen de odio por pertenecer a la comunidad LGBTIQ. Tenemos muchísimos organismos, tenemos muchísimos especialistas, y aquí cuando las cosas se quieren investigar y se quieren llegar a su fin, se llegan, y otras se quedan así cuando tampoco hay interés. Entonces, claro que sí que existen, y si no existen debe de haberlo, porque al final del momento del día se supone que los congresistas están ahí elegidos por el pueblo para legislar en favor del pueblo y en favor de sus ciudadanos, y las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ pagamos impuestos, votamos, somos seres humanos y también los elegimos. Por lo tanto, también deben de legislar en favor de nosotras y nosotros que también vivimos en la República Dominicana. Vamos a escuchar también a Becky. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, sí, igual como dice mi compañero, o sea, asimismo como se utilizan mecanismos para uno identificar si es un crimen de odio por racismo, se pueden utilizar los mecanismos para identificar si fue por motivos de orientación sexual o de género. Lo que pasa es que hay que tener la disposición, hay que querer hacerlo. Y básicamente lo que queremos es que las leyes nos protejan para que las autoridades puedan perseguir este tipo de cosas que actualmente pasan y que se ha demostrado que pasan en nuestro colectivo, en nuestro país. Yo tengo mis dudas con relación, por ejemplo, a estas instancias, instituciones o a esta atención especial que a veces reclaman ciertos grupos, no solamente el grupo de ustedes en específico. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Especializado en temas de la mujer. Cuidado, te noto un tema No, un tono machista. déjalo desarrollarse, déjalo desarrollarse. Te noto machista. Tranquilo. Déjalo desarrollarse. Tenemos un Ministerio de la Mujer. ¿Qué ha resuelto al día de hoy el Ministerio de la Mujer con relación a las principales problemáticas que tenemos sobre la mujer? Queremos un código penal que mencione de forma atentos. Antes de continuar con mi idea, señalar que soy muy cercano al colectivo que ustedes representan. Okay. Simplemente estoy planteando una Está bien, está que- bien. Aclara. que convencer. Queremos un código penal que identifique en específico a un grupo, en este caso el grupo que ustedes representan. Pero ¿qué sucede si mañana también el cobrador de Fenatrano y Conatra, que no está representado en la figura legal que enmarca el Código Penal y que es discriminado porque gana menos, que nuestros queridos bomberos que no están representados en la figura del Código Penal, que también son discriminados si se quieren porque ganan 2 pesos y hacen el trabajo más duro de todo lo que se hace aquí en el país, los médicos que tampoco probablemente estén recogidos en el Código Penal, o nosotros los periodistas también, ¿verdad? Que también reclamemos que se nos incluya el nombre en específico del grupo de los periodistas. Queremos que también no sean discriminados. ¿Realmente es eso lo que hace falta, o lo que hace falta es que nos incluyan a todos y que a todos nos respeten nuestros derechos? Porque al fin y al cabo, cuando yo voy, por ejemplo, a un establecimiento comercial o a un centro de salud, yo no me identifico como hetero, ni como queer, ni como homo, ni como nada, ninguno de esos calificativos. Mira, antes de que mi compañera te responda qué ha hecho el Ministerio de la Mujer en su calidad, ¿verdad?, de fémina, y también entiendo que tiene algún tipo de conocimiento al respecto, no debemos mezclar, y es el problema que existe en la República Dominicana, desinformamos a la población al mezclar la magnesia con la gimnasia. Tú no puedes pretender que mi orientación sexual se parece a tu profesión, porque, por ejemplo, yo soy abogado, y eso no tiene que ver nada con yo ser gay. O sea, periodista, abogado, gay, hetero, son cosas diferentes. Entonces, en el momento que tú hablas, por ejemplo, de los bomberos, de los periodistas y de un sinnúmero de personas que ejercen profesiones y no son bien pagados, estamos hablando del Código de Trabajo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un Ministerio de Trabajo que ya existe. Estamos hablando de una ley amplia que existe en varias, que abarca que cada profesión tiene y que cada profesión tiene un colegio o una institución que vela por esos derechos, y que si no han apelado a ellos, entonces es una debilidad del gremio que acoge, en tu caso, a los periodistas que tienen dónde accionar. Sí, una analogía. No, totalmente. Yo te estoy respondiendo para que el público que nos está viendo y escuchando pueda entender. Los derechos humanos y los derechos fundamentales se sobreponen a todo, absolutamente a todo. Y cuando tú, por ejemplo, como heterosexual, vas a un centro de salud, que fue el ejemplo que mencionaste, como yo te puedo mencionar cualquier otro ejemplo, como trabajo, como educación, como el mismo acceso a la justicia, no te van a preguntar que si tú eres hetero. Ahora, si yo, por ejemplo, soy una persona afeminada, por decir algo, inmediatamente me ven, hay una discriminación que tú no sufres. ¿Y por qué? ¿Cómo se refleja esa discriminación que tú señalas? Desde la persona que te recibe en la puerta hasta el servidor médico de salud, que por su religión o cualquier pensar, o sencillamente porque es una persona que entiende que son hombre, mujer, varón y hembra, Dios lo creó, sencillamente se niega a darte el servicio y ha pasado. Eso está mal. Entonces tú comienzas a ver que primero me discrimina desde que entro a la puerta. Si es una chica trans, por ejemplo, desde que entra a la puerta, todo el mundo la discrimina. Segundo,
el servidor de salud se niega a atenderle. Tercero, cuando va a poner una denuncia, entonces en el servicio jurídico, pues también le violentan su derecho. No te vayas más lejos. Ponte tú. Yo voy con que mi pareja y yo tuvimos inconvenientes y que agarraron, por ejemplo, y me dieron golpes. No existe la tipificación, por ejemplo, nosotros no entramos en un problema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. ¿No entra? No. Legalmente en República Dominicana no. Bueno, no, porque porque no somos exactamente, no hay un reconocimiento, no hay un reconocimiento. Entonces, como este ejemplo, yo te puedo dar 1500 ejemplos del por qué la comunidad LGBTIQ+ en el país debe de estar protegido, porque las condiciones que nosotros vivimos de discriminación, de estigma, de dificultad de acceso a los servicios y el no reconocimiento de los derechos fundamentales que se supone, como tú dices, todos y todos debemos de tener, al final del día no son distribuidos de la misma manera. Claro, señalar un punto que no entra en ese calificativo de violencia intrafamiliar, pero no exime de sanción por agresión. Pero no es lo mismo, porque por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, como en todos los sistemas jurídicos, existe no solamente el hecho, sino la agravante y la atenuante. Entonces, si al final del día yo no puedo ponerle como agravante que tú y yo vivimos juntos, que tú duermes conmigo, que durmiendo tú me puedes matar, que tú tienes acceso a mis cuentas, que tú tienes acceso a todo, entonces al final del día yo no tengo esa posibilidad que tú tienes con tu pareja. Es así. Así no estén casados por el simple hecho de ser heterosexuales. Entonces al final del día tenemos un país, un Estado que nos exige impuestos, que nos exige cumplir deberes, que nos exige un sinnúmero de, de cosas, y al final del día nos trata como ciudadanos de segunda categoría. Quizá entonces ahora yo me pongo del lado de usted y digo que además de que se le incluya aparte en el Código Penal, deberían de pedir un ministerio también. Es que el problema no es una cuestión de ministerio, es una cuestión de aprobar. No es una cuestión de. No, está bien. No es una cuestión de un ministerio. ¿Por qué? Porque en tu pregunta tú mismo dijiste algo que te responde esta segunda pregunta que ha hecho el Ministerio de la Mujer. Cuando tú creas un ministerio, cuando tú creas una ley, y no, cuando tú creas, escucha bien, cuando tú creas un ministerio y no le asignas el presupuesto necesario para ejecutar lo que debe de hacer, no estás haciendo nada. Cuando tú creas una ley, pero no le das las garras suficientes para penalizar el hecho mencionado, no estás haciendo nada. Cuando tú creas, por ejemplo, una ley, pero al final del día te tomas 10, 20 años para hacerle la reglamentación que esa ley exige, entonces no estás haciendo nada. Al final del día no es una cuestión de hacer leyes, es una cuestión de hacer leyes efectivas y que realmente resuelvan la problemática que se quiere resolver. Me dio la razón ahora. No, y que también en tu pregunta tú mencionaste la palabra privilegios, y realmente los derechos humanos no son privilegios. Privilegio sería que yo pida no pagar impuestos, por ejemplo. Como las iglesias que están pidiendo traer vehículos sin exención de impuestos. Eso sí, no, cuidado, no, abiertamente podemos hablar, porque es que dime, al final del día, en la Constitución por lo menos todavía tenemos la libertad de expresión. Exacto, entonces privilegio sería eso, pero nosotros no estamos pidiendo eso. Los derechos humanos no son negociables. Lo único que nosotros queremos es igualdad de derechos, que lo que está para ti esté para mí también. Claro. Desde que nosotros somos pequeños en el colegio, y quizás ustedes no sé qué edad tienen, pero sé que estudiaron en un tiempo quizás similar al mío. Wilkin 25 y yo 23. Ahora pero somos contemporáneos. Desde que estábamos en el colegio nosotros nos decían no se discrimina por raza, no se discrimina por sexo, no se discrimina X, Y, Z, W, como tú le quieras poner. Lo que nosotros estamos diciendo es agreguen la orientación sexual, porque por eso también se discrimina. Agreguen el género. No, o sea, ahí es que más se discrimina. Sí. Exactamente, entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que lo nombren, porque invisibilizarlo no cambia la problemática está ahí. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que nos protejan al igual que esos otros grupos vulnerables, nada más. O sea, incluso ya eso estaba contemplado y vino una diputada y lo eliminó, y solamente eliminó llámala por su nombre, Isabel de la Cruz, del Partido de la Liberación Dominicana. Circunscripción 3 de Santo Domingo Este. Entonces ella solamente eliminó la parte de orientación sexual. ¿Por qué? O sea, si ella hubiese querido eliminar la discriminación como tal, entonces hubiera eliminado todo, ¿no? Hay que señalar, escúchame, que Isabel de la Cruz es una
PLDista religiosa, de hecho es la encargada de cultos. Y ahí yo digo que hay que tener cuidado con eso porque es un conflicto de interés. O sea, ella está legislando para... Puede afectar la objetividad de la decisión. Pero totalmente, porque si ella hizo ese cambio, obviamente tiene que venir de algún lado. Y ahora mismo ella lo que está favoreciendo a su grupo. Pero los legisladores son del pueblo. El pueblo es que lo elige. Ellos tienen que liderar el país, el colectivo. O sea, no solamente un grupo, no es sectorial. Pero para no crucificar a Isabel sola, hay que decir que 90 de un grupo de más de 100 y pico de diputados. Y eso pasó porque muchas personas no leyeron. Cuando tú me tienes meses estudiándome una pieza legislativa tan amplia y tú haces en menos de 24 horas reformas y sin tú leerla simplemente levanta la mano, está siendo irresponsable, que fueron lo que fueron la mayoría, porque dentro de nuestra lucha frente al Congreso, muchos legisladores de la Cámara Baja salieron y dijeron, disculpen, yo no sabía. Sí. Y eso es peligroso, porque así mismo como pasa con el Código Penal, que nos está afectando a nosotros, así puede pasar con cualquier cosa, que aprueban por premura, aprueban por salir del paso, no importa si es bien, no importa si es mal, simplemente por aprobarlo, por hacerlo rápido. Recuerden que muchas veces, yo que he estado a veces allá en el Congreso, hay ocasiones en que por la rapidez el presidente se levanta y dice, ya esto se ha estudiado en comisión, para ganar tiempo se somete a votación, ¿cuántos están de acuerdo de que se someta a votación a una única lectura? Y ¡pran! Todo el mundo dice que sí. Hay un oyente que quiere hacerles una pregunta. ¿Aceptan? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Yo, como ustedes estaban hablando de la edad, yo tengo 60 años, vamos a poner el ejemplo. O escuché uno ahí que me dijo que era licenciado en, no sé en qué, promedio de Derecho. 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 Bueno, vamos a poner una cosa. Como ustedes estaban hablando de la homosexualidad y los gays, como dicen. Ajá. Siempre reclamamos todo. Ella estaba hablando ahora de una diputada. Un legislador o un diputado tiene que hablar de lo que de verdad está en la comunidad, por ejemplo en el barrio. Y no se podría hacer algo como ustedes, por ejemplo, incluyéndonos a todos, por ejemplo, los que son discapacitados, los sordomudos, de que cuando se vaya a legislar algo así, que se reúnan, que sea 5 miembros de cada institución, por ejemplo, de los discapacitados mentales, una vista todas esas pública. cosas, debería de haber un representante para eso, porque es que siempre el legislador nada más se va, como dicho ella, a lo que se conviene. Eso se hace. Eso pasó, respondiéndole a su pregunta o a su comentario, porque fue un comentario, realmente eso pasó y pasa. En el 2010, cuando se modificó la Constitución, que ha sido considerada la Constitución más moderna, modificada en el 2015, que es la que tenemos actualmente, pero la modificación del 2015 todo el mundo sabe para qué fue, y no es el tema de la clase. Al final del día, en ese momento, nosotros fuimos a vistas públicas y nos reunimos un sinnúmero de colectivos, de grupos en situación de vulnerabilidad, que fueron todos los que el señor que llamó mencionó, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGBT, etcétera, y al final pusieron todo lo que hoy tenemos en el artículo 39 de la Constitución, que dice que todas las personas somos iguales ante la ley, y sacaron al final orientación sexual e identidad de género. Por Minú, que era diputada en ese momento, y Guadalupe, entonces, y obviamente un sinnúmero de personas de la comunidad LGBT organizada que estuvimos por allí, fue que al final del párrafo dice otras condiciones humanas y sociales. O sea, Guadalupe, amiga mía. O sea, al final del día, el problema era poner orientación sexual, otras condiciones humanas. En el artículo 27 de la Ley Nacional de la Juventud, un año después, que fue en el 2011, que también fuimos a vistas públicas, logramos que hoy el artículo 27 diga claramente que no se puede discriminar a un niño, niña, adolescente o joven por género, y dice claramente por orientación sexual. Creo que la única pieza que lo dice así, lo decía así hasta ese momento. Ahora la ley de la policía, que la anterior decía claramente que se prohibía la... ¿cómo se dice en cristiano? La homosexualidad se prohibía. Ahora obviamente ya no se discrimina. No, hay una palabra ahora que no recuerdo, pero sí. Yo pienso que también nosotros como que no tenemos mucho nivel en nuestro... El problema, disculpa que interrumpa, el problema es ir a una vista pública, que te escuchen, que te hagan perder tu tiempo y al final hagan lo que le dé la gana. ¿Por qué es que molesta? Escúchame, Sí. como la vista pública en la que dirigió el senador de la Romana, creo que fue, Iván, el caso de las AFP, que prácticamente él quería que la muchacha, que se le paró como un gallito, dijera lo que él quería. Oye, pero si una vista pública, Correcto. déjala que diga lo que ella quiera.
y no le demuestre que tú vas a hacer lo contrario a lo que tú vas a escuchar en esa vista pública, porque entonces ¿qué sentido tiene la vista pública? Se supone que la vista pública es para tú escuchar y al final sacar el mejor producto. Lo que yo digo, que veo que nuestro Congreso por muchos años no ha tenido mucho nivel, porque nuestros diputados y nuestros senadores no han acabado de entender una cosa. Una cosa es que yo esté de acuerdo o no con tal cosa, y otra cosa es que yo no reconozca el derecho de fulano a hacer tal cosa. Y trata de aprovechar mi posición para bloquear. Y usted es un representante del pueblo, sodomía es la palabra. Porque usted es representante de una comunidad. Si mañana, por ejemplo, a mí me eligen como diputado, por decir algo, yo no voy a ir a hacer leyes exclusivamente para la comunidad LGBT, porque se supone que hay toda una comunidad a la cual yo represento, a toda una circunscripción. Y es lo que no quiere entender la gente, como la diputada Isabel, no, que debe de entender que si el artículo 55 de la Constitución, el artículo 55, no, si el artículo 45 de la Constitución te da libertad de culto, yo puedo decir, yo adoro ese teléfono y constitucionalmente yo adoro ese teléfono, por lo tanto tú no puedes imponerme tu criterio. Tú puedes ser evangélico. Porque entonces está siendo inconstitucional. Eso es privilegio, lo de tú pedir que te imposición por libertad de culto, libertad, eso sí es privilegio, porque tú estás poniendo tu libertad de culto, tu creencia religiosa, tu moral por encima de los derechos humanos. Ustedes saben que hay cosas que se escriben en el papel y en la práctica se da distinto. Por ejemplo, yo ayer conversaba con un colega diciendo, aquí supuestamente tenemos libertad de culto consagrada por la Constitución y no hay una religión en específico que te señale la Constitución. Sin embargo, cuando un presidente es electo, que se va a juramentar, a donde va al culto no es a la iglesia de los mormones. Y yo te voy a responder eso. Mira que es lo, y yo te voy a responder eso. ¿Qué pasa? En República Dominicana existe un concordato desde la era de Trujillo, un acuerdo que se firmó entre los estados, porque la Iglesia Católica es un estado, entre los estados del Vaticano y de República Dominicana para la Iglesia dar impunidad a la dictadura. Y eso está ahí. A partir de la Constitución del 2010, ese acuerdo concordato es totalmente inconstitucional. Y en República Dominicana ningún presidente ni legislador ha tenido los pantalones o las faldas para llevar eso a donde tiene que llevarlo y modificarlo. En su momento pasará, porque cada uno de los artículos que está ahí, o sea, se supone que la educación está en manos del Estado y sin embargo, a raíz de ese concordato, en las escuelas había que dar religión integral, humana y religiosa, lo cual es inconstitucional toda vez que el artículo 45 dice que cada persona tiene libertad de religión. Eso es una sola cosa de la que te puedo mencionar. En su momento, más temprano que tarde, entonces vamos a abolir eso, porque si por ejemplo un cristiano evangélico de esos que están en el Congreso ahogando por su religión, llegan a presidencia de la República, van a ir a que el sacerdote de la Iglesia Católica los bendiga, entonces eso ahí habría que repensárselo. Entonces, este concepto de todos, todas y todes, sí. ¿Cuál es su alcance? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Cuál es la visión de ustedes con relación al término? ¿Qué tan inclusivo puede sentirse una gente que se le diga todes? Y ahí no chocan solamente con religiosos, también chocan con profesores de gramática, lengua española y todos esos amantes filólogos. Mira, la Real Academia de la Lengua Española, para comenzar por el final de tu pregunta, es un espacio arcaico, el cual fue fundado por un hombre blanco, europeo y rico, porque era rey de España. Entonces, si tú te pones a ver, la mayoría de la matrícula es también, sobre todo la matrícula dirigente, es hombre. Entonces, hay una palabra que yo no la puedo mencionar porque estamos en radio, que es seguido, sí, que ya está aprobado por la academia, pero sin embargo no está aprobado el TODES. Y yo te puedo, por ejemplo, decir que hasta el 2017, cuando tú buscabas la palabra fácil en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, te decía mujer que se entrega de forma como ligera a las pasiones sexuales. Sí. Si tú te pones a ver, zorro, cuando tú le dices zorro a un hombre, le está diciendo que es un tigre, ya tú sabes, inteligente, sí, sabio. Cuando tú le dices zorro a una mujer, ¿qué es? Sí. Gracias. Entonces, al final del día tenemos un libro totalmente machista y discriminador. Inclusive, el lenguaje castellano en sí es machista, toda vez que si yo digo todas,
los varones no se sienten incluidos, pero si yo digo todos, ellas no tienen que sentirse incluidas. ¿Por qué? Tienen que. Gracias. Entonces, al final del día, la lengua es viva y cambia con sus hablantes. Y no es un reguero de letras muertas en un libro que alguien se sentó a pensar. Y nosotros como hablantes de la lengua no debemos de acogernos al libro. El libro tiene que irse adaptando al hablante. Entonces, al final del día, cuando yo digo todes, sí estoy siendo inclusivo. Y ojo, no es ridiculizar, como se ha querido, la palabra de hablar como la jerga que uno utilizaba cuando pequeño con la E. Es una cuestión de si yo digo, por ejemplo, estoy hablando de ella, que es una persona, por ejemplo, que se considera femenina, mujer, pues yo le digo ella. Yo digo todas, por ejemplo, para mencionarlas a ellas dos, o en el caso nuestro, que somos hombres cisgéneros, bueno, somos todos. Ahora, si en la sala hubiese alguien no binario, que es una persona que no se identifica con los parámetros establecidos binarios, hombre, mujer, masculino, femenino, entonces para ser inclusivo, yo digo todes, y estoy incluyendo a la persona. Y hay que saberlo utilizar. Si yo digo, por ejemplo, nosotros todes, bien, yo no tengo que seguir metiéndola en un sinnúmero de palabras donde no caben. Y tampoco estamos diciendo vamos a cambiar el idioma. El idioma va cambiando conforme las palabras se van utilizando. Y si yo no conozco la preferencia de las personas que están en la sala, no hay problema, porque al final del día, si yo no conozco que tú eres periodista, yo no tengo que llamarte periodista. Totalmente. Y además, eso y no se sentirían discriminados ahí entonces. Se supone que no, porque si tú no me conoces, lo más fácil es yo decirte disculpa, yo soy no binario. Pero yo tengo la confusión de... O tú preguntarse, en tu caso, por ejemplo, de periodista y entrevistador, al momento de nosotros llegar, disculpen, ¿ustedes cómo se identifican? Ah, bueno, yo soy un hombre cisgénero, yo soy una mujer cisgénero, o yo soy no binario, y ya tú sabes cómo dirigirte. Muy bien. No, ahí me genera confusión en qué momento uno usar todes. O sea, ciertamente, o sea, en el momento en que tú entiendas o tengas la capacidad de saber, o hayas preguntado o sepas, tengas la información de que en la sala hay por lo menos una persona que se identifique como no binario. Y no pudiera también utilizarse diciendo yo, aquí estamos todos, está Alexi, está el camarógrafo, está Rosa, están ustedes. Como yo no conozco la orientación sexual de nadie, yo pudiera decir todos los que estamos aquí. ¿Puede ser así? Sí, tú puedes. Es que todos es inclusivo. Todos que tú te sientas o no, yo es otra cosa. Todas es femenino. Correcto. Y cuando yo digo todos, estamos incluyendo a everybody. A eso me refiero. O sea, cuando tú dices todos, tú incluyes a los no binarios. Es correcto. Si yo soy mujer, me identifico como mujer, ok, tú me puedes decir tú le puedes decir él, pero hay personas no binarias que no se identifican con ninguno de los dos y necesitan que les llamen también. Entonces, por eso se agrega esa opción. Al final lo que tú estás buscando es darle visibilidad a la persona y respetar lo que quiere, lo que necesita. Además, si por ejemplo yo aquí en cabina te comienzo a decir a ti eventualmente tú vas a decir no. Ustedes me van a excusar, pero es que a mí me están pagando mi dinero para que yo le lleve la contraria. No, totalmente, no hay ningún tipo de problema. Eso es lo rico del debate, pero dentro de lo rico del debate, yo quiero aclararle a tus radioescuchas y televidentes, porque veo que hay cámara, que realmente nosotras y nosotres no estamos solicitando en el Congreso el cambio del idioma como se ha querido vender, porque República Dominicana, y tú me excusas, tiene una prensa muy irresponsable que lamentablemente no está haciendo su trabajo, sino alimentándose de las redes sociales y no hacen un trabajo de investigación. Entonces, al final del día, cuando nosotros estamos haciendo un lobby, un cabildeo dentro del Congreso, como lo hacen los evangélicos, como hace todo el mundo, en procura de que no se violenten los derechos y se reconozcan los derechos de todas las personas en la misma igualdad de condiciones, están diciendo en la prensa porque ellos quieren cambiar el idioma, y ese no es el debate. Y además, aparte de eso, perdón, como que también nosotros somos seres humanos y entre nosotros debe primar la empatía, o sea, como que se quiere llevar ese discurso a un extremo cuando realmente lo que se está buscando es visibilizar a un grupo, visibilizar a una comunidad y tener empatía de yo tratarte como a ti te gustaría que te traten, no como yo entiendo, como dice la regla, como dice, no, o sea, somos seres humanos, déjame yo tratarte como tú quieres. Yo les recomiendo a ustedes que tomen parte en esta discusión, que traten de tomar parte en esta discusión de la reforma constitucional, porque ese tema pudiera ser llevado a la Constitución, el tema de todes.
pudiera ser llevado a construcción. Repito, nosotros no estamos, vamos por orden y repito, nosotros nosotros y nosotros no estamos pidiendo, en la modificación del idioma. Repito, la lengua es viva. En la medida en que las personas vayan acomodándose, adaptándose, porque es lógico. Nosotros mismos también en algún momento tenemos, tú me entiendes, algún tipo de confusión, porque es lógico, hay que adaptarse. Ahora, actualmente lo que estamos hablando es de garantías constitucionales que no necesariamente vienen en principio por el idioma, viene porque hay una ley nacional de discriminación, la cual no pasó, perimió, pero la vamos a introducir, una ley nacional de discriminación que realmente que realmente penalice la discriminación en toda su vertiente, no solamente en la comunidad LGBT. Cuando yo puedo ejercer mis derechos sin ningún tipo de inconveniente, cuando por ejemplo yo puedo con mi pareja, si tú tienes un apartamento, ir a rentar, y si tú no me renta en igualdad de condiciones de todo el mundo por el simple hecho de que yo voy a vivir con mi pareja, que somos del mismo sexo, yo no pueda demandarte, entonces no están protegiendo mis derechos. Entonces es tan sencillo como eso. Es como yo siempre hablo como del matrimonio. Yo no puedo solicitar en principio poder casarme con mi pareja cuando no existe toda la regularización necesaria para yo proteger esa unión. Tengo dos puntos. Terminamos ya. Ya casi. Un segundito. El primero es el tema de que cuando usted menciona a todos los colegas de la prensa, tiene que decir a excepción porque discriminó. No, yo no dije todos. Yo dije tenemos una prensa. Si ustedes se sienten identificados, que no todo homofóbico. A excepción de CDN, que ha ido y le ha dado cobertura a todas las manifestaciones, a todos los planteamientos que hace la comunidad en el Congreso, presidencia, donde sea que ahí hemos estado. Sí, sí, tanto CDN como otros. No todas las personas, no todos los periodistas son así, pero dije claro que en República Dominicana hay periodistas así. Ahí me están vendiendo para esto. Y lo segundo y lo último es que yo me puedo sentir discriminado cuando dicen todes y yo no me identifico con eso del todes. Bueno, por eso decimos todas, todos y todes. Ahora tú, ¿cómo tú te identificas? ¿Tú te identificas como todos o como todas? No, yo no tengo problema con eso. No, porque como tú no te identificas como todas. Gracias, chicos, por la invitación. ¿Verdad? Señores, como decía el filósofo alemán Fernando Marte, sean felices, gracias a los amigos Dominic y Belkin. Para nosotras, nosotros y nosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.